Bienvenidos, amigas y amigos. Creo que la unidad de medida del éxito de Morena radica en qué tan alejados o cercanos estamos de las prácticas en el pasado, tanto las que nos llevaron a éxitos en la izquierda o nos llevaron a los fracasos históricos. Yo creo que el ejercicio de la política es un arte que requiere no solo responsabilidad, sino también amor, resistencia y mucho compromiso. Por eso hoy vamos a estrenar este capítulo con un gran amigo, Jorge Salvador. ¿Cómo estás, brother? Ricardo, muy bien, muchas gracias y agradezco la invitación, puesto que no que me la sepa todas, pero bueno, he estado yo del lado izquierdo, del lado de la izquierda, con todo honor y siempre luchando para el pueblo. Yo escuchaba de ti cuando recién estuvimos trabajando en Irapuato, en el Casa por Casa. Tú estuviste coordinando las primeras Brigadas del Sol. ¿Cómo eran las Brigadas del Sol? Bueno, las Brigadas del Sol las iniciamos con Andrés Manuel López Obrador, que gracias a esas Brigadas del Sol, que teníamos unas pequeñas oficinas nada más, donde no nos caía la gente, donde nos daban de portazos como ahora todavía siguen se los siguen dando, pero teníamos que abrir el camino para la ciudadanía y que se diera cuenta la ciudadanía de que había una opción, que no nada más era un PAN, un PRI. Queríamos entrar al corazón de los mexicanos por medio de un PRD, pero bueno, todo quedó mal, porque hubo un Jesús en los chuchos, los Zambrano y demás en el Partido de la Revolución Democrática, que fue iniciado por mucha gente de izquierda como Ifigenia, como el mismo, el ingeniero Castillo, Eberto Castillo. Claro. O sea, son hombres de renombre. Cuauhtémoc Cárdenas y el gran hombre que fue nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó con el PRD? ¿Cómo inicia el PRD? El PRD aquí inicia en Irapuato con toda la fuerza, pero con una debilidad muy grande. Ellos levantaban mano izquierda, pero recibían con la mano derecha dinero. Gracias al presidente, a las gentes que hicimos este movimiento por medio de las Brigadas del Sol, logramos que por efecto de arriba hacia abajo, con la presidencia de Andrés Manuel, tuviéramos el primer regidor perredista, pero como lo vuelvo a repetir, el primer regidor perredista fue el maestro, se me fue ahorita el nombre de él. Francisco. No, pseudo periodista de la ciudad. Ahorita recuerdo el nombre, pero okay. a él lo metimos como regidor, pero sin embargo él levantaba la mano, sí, con la izquierda en el cabildo, pero recibía dinero por abajo, por el lado de la presidencia municipal. Bueno. Entonces no hubo avance, no se pudo lograr el propósito. Yo me retiré del partido del PRD porque pues los chuchos y demás gentes y el misma persona que metimos como regidor, pues no ayudó en nada al pueblo. Nosotros pensábamos que él iba a poder abrir las puertas de la presidencia municipal de alguna manera para que pudiera ayudar al pueblo. Más sin embargo, no. De apellido Arriaga, Jesús Arriaga. Jesús Arriaga. Él era un periodista que fue regidor. No, primero fue presidente del partido del PRD. Fue presidente del partido del PRD en Irapuato. Aquí en Irapuato, y como, bueno, pues mandato propio, se puso como primer regidor y fue precisamente como entró como primer regidor ¿Y a él lo eligieron ustedes? No, él se eligió solo, así. ¿Se autoproclamó? Exactamente. Entonces, democracia y participación, pues sí, hizo algo, nada más ser presidente, porque el trabajo lo hicimos realmente, como siempre ha pasado, las gentes de abajo. ¿Y él ahora dónde está, por ejemplo? Él está en ningún lado. Él creo pertenece a Morena, creo que pertenece al grupo de los
raros en Morena. Digo, y me refiero raros porque nunca hacen nada más que simplemente gritar, pensar que son de izquierda y nunca lo han sido de izquierda. Para ti, en estos ejercicios, ¿qué es ser de izquierda? A mí me gustaría mucho entender por qué en Morena tenemos un ADN que viene en extractos de la historia liberal mexicana, pero hace un aterrizaje en el PRD. Yo creo que, bueno, yo sé que Morena somos el producto, una consecuencia de la historia de luchadores en la izquierda como tú que lograron ponerle un caminito, trazar el espacio para que la izquierda hoy gobierne México. Pero ¿cómo fue este estancamiento en el PRD? ¿Por qué fue que la izquierda, qué tipo de prácticas en específico, si tú le pudieras poner un nombre, apellido a esas prácticas o acciones de compañeros son las que quizás destruyeron este ejercicio para que el PRD se pudiera reposar en un tema de permanencia en el poder y en el gobierno? Pues a mi manera de ver está en la traición. Aquí la gente, en lugar de abonar hacia la ciudadanía, hacia los buenos propósitos, hacia la ayuda realmente a quien lo necesitara, le dieron la espalda. Quitaron la esencia de lo que era, porque si leemos los estatutos y el reglamento del PRD, como la Constitución, muy bonita, pero no se practicaron. Después de ahí, cuando me retiro yo del PRD, me mandan llamar a mí del Partido del Trabajo. Yo dirijo parte del Partido del Trabajo, pero sucede lo mismo, hay un caciquismo dentro del Partido del Trabajo, además de que cuando para elecciones nombramos a una persona, no nombramos, sino se eligió una persona para que representara la presidencia municipal de Irapuato, pues también se nos raja 2 semanas antes de la elección, donde ya no podíamos hacer nada, ya no podíamos nada hacer ante los institutos electorales, y él se vendió, ya no quiero decir una cantidad, él se vendió simple y sencillamente por una mínima cantidad y estuvo jugando nada más con nosotros. ¿En qué año fue eso? Hace 16 años. ¿Quién era el candidato del Se Partido del Trabajo? Se llama, bueno, es un disque licenciado. También ahorita de momento se me fue el nombre, igual que el de Jesús Arriaga. Bueno, ahorita regresa. Sí, pero en todos esos momentos entre el PT y el PRD, entran 2 personas más del PRD en presidencia municipal. Uno de ellos es Aarón Cabañas, que destruye totalmente al partido, y junto con la esposa de un periodista, esposa de Jorge Enrique Velázquez, que se llamaba, ya falleció, y pues ahorita también mi memoria está antigua y no logro ahorita tener tanto nombre en mi cabeza. ¿Cómo entró a trabajar a presidencia municipal? Como regidor, o sea, él... Él fue regidor, pues. No, su esposa. Su esposa. Su esposa, Mari Carmen Rodríguez. Mari Carmen se Rodríguez. llamaba. Ellos pertenecían al grupo como Aarón Cabañas de la UCD, o sea, con promesas a través de carros de chocolates, a través de padrones electorales, donde llegaban al partido y decían, yo tengo tantos afiliados y necesito yo tener un puesto dentro del partido. Y quiero ser presidente o quiero ser director de toda esta gran obra. Pues precisamente eso, desde mi punto de vista, eso echó a perder el PRD. El PT, como te digo, cacicazgo, no hubo un liderazgo en León con el que era dirigente estatal. Estuvo Solís Parga, ¿no? Exactamente. Desde ese entonces. Desde entonces, Solís Parga, igual que Anaya ahorita que está en México, siempre han sido los líderes, nunca ha habido un cambio. Entonces eso es un veneno, eso ha sido lo que ha letargado, ha retrasado y ya no ha dejado que esto funcione. Okay. Por eso es que también yo creo que no se ha podido hacer una unión con Morena, porque cada uno de ellos trae un propósito diferente. ¿Y cuál es el propósito? Desde mi punto de vista, tener el poder en sus manos.
Y creo que mientras que el poder lo sigan teniendo unos cuantos y no lo tenga realmente el pueblo, como lo dicen los estatutos y como lo dice la Constitución, pues esto nunca va a tener una respuesta definitiva y buena. Cuando, cuando Morena llega al poder, yo recuerdo muy bien que uno de los grandes ejercicios era tocar casa por casa, a mí me platicaban mucho sobre las Brigadas del Sol. Malú Micher, cuando íbamos... Ella fue candidata a gobernadora del estado. Claro, ¿no? Y también después Ricardo García Oseguera, después Ernesto Prieto Ortega. Ay. Es decir, todos ellos, todos ellos ahora que conforman el partido en sus bases y que ahora están en una zona de dirigencia, llegamos en Morena y cuando nos enfrentamos al ejercicio de ser gobierno, pasó algo muy interesante porque nosotros pensábamos que la lucha en las calles, del regeneración, del ejercicio de concientización con la ciudadanía o inclusive repetir los discursos sobre ganar contra el PRIAN, de repente llegamos a un ejercicio de gobierno real y nos quedamos, yo creo que no en una curva de aprendizaje, quizás en un espacio atemporal político, porque había una claridad hacia dónde teníamos que ir, claro, pero no teníamos las herramientas de los cómo. Y entonces gobernar se convirtió, me recuerdo en el censo del bienestar, en simplemente contar cuántos adultos mayores eran, cuántas personas con discapacidad, pero era entrar a tientas. ¿Tú cómo sentiste cuando Morena se convierte en gobierno? Porque Morena Partido Movimiento es una cosa, pero ya Morena en el gobierno o un gobierno emanado de Morena es una cosa totalmente distinta. ¿Cómo claro. lo percibiste tú? Bueno, a mí me tocó andar tocando casa por casa, desde las Brigadas del Sol, luego con PT y luego con Morena. Con Morena yo creo que hicimos un trabajo muy extraordinario. A mí me tocó estar representando o dirigiendo a la candidata a diputada federal hace 12 años. Entonces me di cuenta de la pobreza, me di cuenta del desperdicio que se ha hecho económico de los partidos PRIAN y queríamos hacer un cambio verdadero, así como lo dice en tantas ocasiones nuestra presidenta y nos lo dijo en muchas ocasiones nuestro expresidente López Obrador, pero más sin embargo la gente no quiere entender lo que es el despertar su conciencia. Creo que la revolución de la conciencia tiene que ver mucho, porque la gente sigue siendo aborregada por el partido y aplastada por el partido del PAN aquí en el estado de Guanajuato, porque están pensando en que les van a quitar, como les quitaron en el tiempo de los cristeros, como les quitaron en el tiempo de la Unión Nacional Sinarquista, o sea, donde el poder eclesiástico, porque no lo puedo llamar de otra manera, les quitaba el poder, les quitaba el perdón de Dios. Y aquí en Guanajuato, si algo tenemos es, desgraciadamente, la gente separa a un señor de bata, un sacerdote, y toda la gente se hinca. Entonces no podemos abrirle la conciencia o revolucionar su conciencia porque están pensando en que Dios tiene que abrirle la mentalidad y no hacerse cargo de su responsabilidad, de su ejecución como ciudadano y de el futuro que pueden darle sus hijos. Y mientras que no se revolucione su pensamiento y mientras que la gente siga viendo televisión sin tener la esencia que debe tener, que es cultura, que es arte, que es historia, nuestro país no va a cambiar, porque ver novelas, telenovelas y oír de televisión pagada, prepagada y chayoteros, pues nunca vamos a llegar a ningún lugar, porque la gente prefiere una novela a ver la realidad de nuestro país como historia. Por ejemplo, ahora tú decías algo de la Unión Nacional Sinarquista. A mí me parece muy interesante porque
el 2 de enero del 46, en León, Guanajuato, hubo una matanza que inició con la Unión Cívica Leonesa, ¿no? Un grupo de ciudadanos que se habían organizado y Carlos Obregón no permitió que tomaran protesta. Es decir, y ahí viene también la historia de Carlos Medina Plasencia, ¿no? Uno de los personajes más siniestros de la política guanajuatense. Claro. ¿Tú qué recuerdas en esos momentos? Me interesa saber mucho cómo era la Unión Nacional Sinarquista, cómo pensaban y cómo se desenvolvió eso en una idea política nacida en Guanajuato que permea en todo el país. Sí, bueno, la Unión Nacional Sinarquista no empieza como Unión Nacional Sinarquista. Es la guerra de los cristeros primeramente. Y de ahí en el 38, 39 empieza la Unión Nacional Sinarquista, sobre todo en el corredor industrial que viene siendo Celaya, Irapuato y León, donde viene el conservadurismo, donde se hace el Cristo Rey, donde a la gente la quieren hincada, no la quieren pensante. Entonces ahí pierde realmente la esencia ciudadana, la esencia de un país. Yo no tengo nada en contra de la religión, no. Lo que tengo yo en contra es la manipulación que hacen a la gente por medio de una religión. Si no pagas un diezmo, no estás salvado. Si no pagas un entierro, porque aquí en la iglesia todo se paga, desde que te bautizan, confirman, hasta tu muerte. Los sacramentos, ¿no? Todos los sacramentos los tienes que... La iglesia tiene todo pagado. Digo, se le paga todo a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo esté libre si lo tienen amarrado por medio de una religión? No que yo esté en contra, vuelvo a repetirlo. Yo lo que sí quiero es que nosotros como ciudadanos podamos abrir nuestra mente, podamos abrir nuestro corazón y darnos cuenta que la revolución de la conciencia no es otra cosa más que diferenciar el bien del mal. Eso es todo para mí. No tiene ningún otro pasaje, ningún otro movimiento más que es diferenciar el bien del mal. Y la Unión Nacional Sinarquista fue conquistando poco a poco en las colonias. ¿Cómo fue permeando? ¿Cómo se fue comunicando esto? ¿A través de las iglesias? A través de las iglesias, del culto, de que si tú no cumples con los requerimientos que te da la iglesia, pues casi estás excomulgado. Y decirle a una persona que está excomulgada para su indocilio, pues no, ¿cómo me voy a morir si me están, a dónde voy a ir si me están excomulgando? Claro. El mismo Martín Lutero lo excomulgaron y sin embargo hizo una iglesia. Entonces, yo creo... Bueno, el fundador de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, fue excomulgado. También. En ese entonces. Y fue un gran guanajuatense y fue el que inició la independencia de nuestro país. Y, hombres letrados. Claro, hombres con intereses. Hidalgo para mí, desde donde mi percepción y de lo poco que he estudiado acerca de él, él comenzó a hacer el movimiento porque le debía al virrey dinero y él no quiso pagarlo. Simple y sencillamente le dijo, ¿sabes qué? Este país debe de ser libre y no tiene por qué pagar impuestos. Al igual fue Morelos, al igual fue Iturbide y toda la bola de gente importante que fue el iniciador de esta nación. Okay. Entonces, mientras que no se den cuenta o no nos queremos dar cuenta de que no es Dios quien determina las cosas aquí en la tierra donde nosotros determinamos, siempre va a suceder lo mismo. El ejercicio de Cristo en la vida de las personas es liberador. Claro. ¿No? Cristo como figura histórica no solo es un libertador, sino un revolucionario en el sistema político de su entonces, ¿no? Revolucionar 613 leyes mosaicas y traducirlas a un nuevo evangelio, un nuevo testamento, en parábolas, hablar de amar a los enemigos, orar por los adversarios, es algo fundamental, es una piedra toral, ¿no? Sí. Creo que todos los seres humanos tienen un antes y un después de Cristo en sus vidas, pero aquí en Guanajuato, por ejemplo, ¿por qué Morena no ha podido entrar
a este metadiscurso, a este ejercicio de Morena en la religión, Morena en la vida espiritual de las personas. Yo soy un seguidor, fui un seguidor y estudioso del doctor Enrique Dussel, y me fascinaba mucho el tema sobre la doctrina, la teoría de la liberación, la teología de la liberación, y creo que una de las grandes aportaciones era en Mateo, donde hablaba porque Dios le habla a uno de sus apóstoles y les explica, ¿no? Y ustedes que están a la izquierda y ustedes a la derecha, y ustedes van a entrar porque ustedes cuando me vieron sediento me dieron de beber, y cuando me vieron hambriento me dieron de comer, y cuando me vieron sin vestido me dieron con qué taparme. Es decir, las principales pilares del Evangelio en el Nuevo Testamento que Jesús pone como doctrina es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar casa al vestido y cuidar al extranjero. Es decir, estos 4 postulados están en nuestros principios básicos, en nuestros estatutos. Sí. ¿Cómo es posible que, o por qué no hemos podido explicar esto a las personas, al electorado guanajuatense? ¿Por qué piensan que Morena está en contra del ejercicio espiritual de las personas? Yo creo en una de las partes importantes es porque la gente tiene temor. El tenerle temor a Dios es malo porque Dios es bueno. Dios fue un gran precursor de la libertad y de que la gente comenzara a pensar. No dijo, ustedes deben de seguir al 100%, ¿sí? Porque existe el pecado. El pecado lo inventó el hombre. El pecado existe desde antes, desde Adán y Eva. No entiendo yo el por qué la gente no puede avanzar hacia que su pensamiento sea libre, sea honesto. Y sobre todo, aquí hay algo muy grande que se llama traición. Dentro de los 3 procedimientos o de las 3 leyes que tenemos nosotros como Morena es no traicionar, no robar y no mentir. Entonces, si pudiéramos con esos 3, ya no te digo 20, sino con esos 3 conceptos generales, con eso podríamos ayudarnos a que nuestro pueblo entienda de que no estamos en contra de la iglesia, estamos en contra de la traición, del robo, de eso sí estamos en contra. Pero la gente no quiere ver más allá porque pierde una parte que llaman ellos santidad, pierden el perdón de Dios y eso los atemoriza porque no quieren avanzar en abrir su mente y en tener una libertad y una revolución de su conciencia. Bien saben lo que es bueno y lo que es malo, pero lo que no quieren es comprometerse a cumplir con esas 3 pequeñas partes. Por ejemplo, si tú estuvieras en una comunidad del municipio de Atarjea y hay que explicarle a la ciudadanía por qué Morena no está en contra de la iglesia, por qué Morena es una opción real a los cambios justos de democracia, es una liberación continua por los derechos de las y los adultos mayores, personas con discapacidad, ¿cómo le dirías tú a ese adulto mayor que no estamos en contra de la iglesia, que es un tabú que han puesto en la derecha? Bueno, primero no me pondría a rezar, me pondría a trabajar, para que se den cuenta de que el trabajo es lo que lo saca adelante, que se pongan a leer, si no saben leer, enseñarlos a leer, y si no saben escribir igualmente. ¿Por qué? Porque a través de la lectura y a través de la escritura es como un país puede salir adelante, no a través de mala información y de ver programas de televisión que no tienen ningún sentido, ni filosófico, ni moral, ni ético, de lo que realmente es la filosofía del hombre, que yo creo que la filosofía es la madre de todo y de todas las leyes, de toda la gente que tiene título y no tiene título, porque la ética no es de tener un título,
es de sentirla, es de tener el carácter para poderse adaptar lo bueno y de lo malo. Regresando a Irapuato, la Unión Nacional Sinarquista, cuando empieza, ¿cómo retomó la izquierda el debate ideológico respecto a la Unión Nacional Sinarquista? ¿Cuáles eran los debates que se daban en ese momento? Bueno, lo que sucede es que esto tiene un poquito más atrás. Aquí en Irapuato existen unos túneles que los quieren hacer inexistentes. Hay mapas exactos de los lugares. Yo conozco 3 entradas. Una es en el convento del centro de la ciudad, me tocó ser acólito, por eso sé de esa entrada. La otra es en el que era donde castigaban los de la religión, que fue ¿La Inquisición? la Inquisición. La casa de la Inquisición es ahora donde está el Museo de la Ciudad. Ahí estaba otra entrada. De hecho está tapiada. Y todo yo lo conocí, esa entrada, por 2 maestros de aquí de Irapuato, pintores los dos, Raúl Zárate y Toño González. Los dos artistas de Irapuato, que no les dieron el mismo reconocimiento de alguien que por ahí ya tiene murales y tiene millones de cosas aquí en Irapuato. Salvador Almaraz. Pero estaba protegido él por el municipio, gracias a Sebastián Martínez Castro, a Durán y de ahí hacia atrás. ¿Cuáles son las obras icónicas? O sea, entendemos las obras icónicas de Salvador Almaraz, pero la de los dos pintores, obras icónicas que hayan hecho en Irapuato, ¿cuáles son? Pues desgraciadamente no hay ninguna. Sus cuadros tienen un valor estimado alto. Pero no están aquí en Irapuato. Bueno, las adquirieron gentes de la ciudad, porque fueron un momento de Irapuato que tuvo a 2 grandes pintores. Bueno, hay mucho más. Claro. De hecho, la cultura aquí en Irapuato la hacen a un lado. Irapuato, donde hicieron la parte que le llaman el área para arte, exposición de arte, pues nunca ha tenido una exposición, con la excepción ahora de los pedazos de sandía que pusieron ahí, que yo creo que un niño de primaria las hace más bonitas. ¿Dónde estaba Mozart? Sí. Bueno, ahí se tuvo la gran oportunidad de haber hecho un centro cultural muy hermoso, porque ahí fue primero la preparatoria, luego la secundaria oficial y luego una de las escuelas más importantes de la ciudad. No porque yo haya pertenecido a la Escuela Josefa, sino porque ahí fue. De hecho, la Escuela Josefa estuvo antes enfrente del Hospitalito, del templo más grande, más antiguo de la ciudad. Fundado por Vasco de Quiroga. El grande Vasco de Quiroga. Bueno, pero enfrente estaba un edificio que mandó a hacer Porfirio Díaz, que iba a ser un teatro. Tenía 2 escalinatas hacia los lados, un patio enorme con cantera. ¿Y qué pasó? Pues llegó un presidente municipal junto con un señor que también quiso desaparecer o desapareció los túneles de la ciudad, que se llamaba Javier Martín Ruiz, que era el cronista de la ciudad. Bueno, son historias que a mí me ¿Por qué querían desaparecer los túneles? Porque primeramente uno de ellos, otro que conozco, era en el centro de la ciudad, enfrente del mercado, donde está la zapatería Destroyer. Claro. Abajo había un restaurante que se llamaba La Mesa Roja. En La Mesa Roja, abajo, porque La Mesa Roja estaba abajo, en el túnel, ahí estaba también otra entrada, y lo primero que se encuentra uno ahí son unos grilletes, señal de que la Inquisición, que le dijeron santa, que no tenían nada de santa. Qué casual que hubiera grilletes desde el principio. ¿Qué habría más adentro? La verdad, yo nunca quise animarme a entrar más allá de 4 o 5 pasos en los 3 lugares que yo conozco. Temor de niño por acólito, temor de joven cuando en la casa de la Inquisición, y por último la presidencia municipal. Todas convergen a la presidencia municipal, porque era la escuela de niñas aquí en Irapuato, la presidencia municipal, y tenía alrededor de 400 niñas. ¿Qué pasó con esas niñas? 400, 500 niñas, a saber. Pero ahí existió la Casa de las Niñas. De hecho, hay una parte en el centro de la presidencia municipal
donde dicen que era un granero donde conservaban alimentos, pero pues es de dudarse, porque en la misma presidencia municipal hay un túnel. El hundimiento último que hubo fue en la calle Altamirano, enfrente de un templo, donde estaba donde Sambors. se cayó el camión de Donde se cayó el refresco sobre una señora y era un túnel eso. Era una parte de un túnel, porque Órale. de ahí, del santuario del centro, salía el túnel rumbo a la casa de las niñas, por el lado de la calle del templo más antiguo de la ciudad. Entonces, la Irapuato está lleno de túneles. ¿Qué haría yo? Los abriría. Y sería un centro turístico para Irapuato, como lo son, bueno, en Guanajuato son canales de desagüe de la presa. ¿Pero qué nos vamos a encontrar en esos túneles, Salvador? Pues pudiera ser desde fetos, gente sacrificada, esqueletos y muy probablemente hasta joyas prehispánicas. ¿Por qué? Porque ahí se escondían precisamente los de la cristiada cuando se venía el relajo, se metían ahí y pues ¿quién los iba a poder encontrar? En un principio fueron creados como refugio subterráneo para Sí. el tema cristero. Sí, no bueno, con Antes, anterioridad. Con anterioridad fue parte de los sacrificios que les hicieron los En la Santa Inquisición. de la Santa Inquisición. Luego los usaron, como los únicos que sabían de esos túneles eran los sacerdotes, entonces los usaron para la cristiada. Así de sencillo yo lo veo. Que Y- mapas hay. ¿Y por qué no quieren que se abra? O sea, ¿cuál es tu opinión? Esa es, o sea, Por todo lo que se va a encontrar. sí, bueno, el que era cronista de la ciudad se persinaba con la derecha, pero le hacía con la mano izquierda para el otro lado. O sea, no sé qué más se haya robado del municipio, digo, del archivo histórico de la ciudad, pero yo me imagino que muchas cosas que eran importantes para nuestra ciudad. Irapuato en la izquierda. ¿Cómo ves Irapuato hacia el futuro? Analizando todo el ejercicio del pasado que tú has podido ser testigo, ¿qué le depara a Irapuato? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Viene Morena a Irapuato? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿O por qué no? Aparte, hubo un buen grupo de gente que comenzamos a hacer izquierda, sin antes ser PRD, sin antes ser... cuando empezó el PRD había un señor de nombre Antonio Martínez Loza, que él hizo el FAT, el Frente Auténtico del Trabajo. De allí fue como empezó la izquierda junto con Jorge Bojalil, que él era socialista. Entonces también él tenía la Liga Socialista. Pero desgraciadamente nada concluye bien por la traición. Mientras que no ¿Quién podamos... traicionó? ¿Perdón? ¿Quién traicionó a Jorge Bojalil y a...? No, desgraciadamente Jorge se retira cuando su esposa la hacen candidata de Morena a diputada local. Ella era la encargada, ella era líder de Comisión Federal de la PEM. De la PEM. De la PEM. Y y Antonio Martínez Loza fallece. Entonces se pierde totalmente la Liga y el Frente Auténtico del Trabajo, que siguió PRD. Pero PRD se echa a perder. Aquí en cuanto vieron dinero, se pierde. El primer regidor que entra de Morena, Rafael Rodríguez, fue por la misma situación que entraron todos los demás regidores de izquierda. Él, no digo, yo no demerito a ninguna persona, él era de condición humilde, era albañil, era panadero, sin ideales, le tocó la tómbola y el efecto que traía López Obrador lo hizo regidor. Pero sucedió lo mismo. El primer regidor de Morena en Irapuato salió de una tómbola, ¿no? De nuestros procesos de insaculación, donde Andrés Manuel hace una línea más cercana con el pueblo para acceder al poder. Así es, y pues resultó lo mismo. Ya a mí me tocó estar un par de veces en reuniones de cabildo. Desde luego no te permiten intervenir porque tú no tienes voz en un cabildo. Los únicos que tienen voz son los que están dentro del cabildo, que son los regidores y las gentes que están dentro del gobierno. Pero uno como ciudadano no puedes intervenir dentro de las reuniones de cabildo.
y eso es malo. No sé Claro. el reglamento de Irapuato, lo he leído, Bueno, pero no existe. Yo creo que no debería de existir esa condicionante. por ejemplo, de algunos estaría muy interesante platicar sobre todo sobre personajes en Irapuato que han construido la izquierda y que quizás tú los has conocido. Leobardo Magaña, por ejemplo. ¿Lo No lo conociste? ubico. Ok. Regidor del PRD, Luis Aguilar de la Rosa. Ay, no, gracias, paso. ¿Qué pa- Ese ¿Fue señor, regidor del PRD sí, fue regidor, no, y luego diputado. y diputado del Sí, PRD? y diputado del PRD. Ok. ¿Y qué pasó con él? Pues nada más se enriqueció, era un señor que venía de Veracruz junto con Aarón Cabañas, que hicieron la Unión Democrática Campesina, o UCD, o UDC, siempre a través de sus padrones electorales, digo, sus padrones que tenían, fue como adquirieron el poder dentro del partido, porque llegaban con sus listotas de afiliados. Luis Ok. Aguilar de la Rosa ya ni siquiera vive en la ciudad, hasta donde yo sé, pero sí mandó a estudiar a sus hijos a Canadá. O sea, yo creo que Fue buena la revolución. así es. Oye, y sobre Jesús Arriaga, Mari Carmen González. Pues lo mismo, o sea, Jesús Arriaga desde el inicio, junto con su compadre Rogelio Navarro, se separaron porque pues no le dio cabida dentro del cabildo, separaron su amistad y le dio entrada en el PRD a Aarón Cabañas y a Mari Carmen Ramírez. Y ahí fue su grupito, y por eso precisamente, pues yo al ver, no que yo sea un santo, simple y sencillamente no me gusta que la gente que tiene el poder abuse sobre la ciudadanía. Yo por eso me retiré. Por ejemplo, en el tema, ¿sabías en el mural del Salón de Cabildos? El mural del Salón de Cabildos está hecho por el Charro González. Sí, y yo de hecho le ayudé al que está en Cuerámaro, Guanajuato. Tengo yo un dibujo que me hizo él donde dice para mi cuate Jorge. Entonces había si no te digo una estrecha amistad, había una buena amistad con ¿Quién él. era el Charro González? Una persona sencilla, una persona con un espíritu de libertad, porque nunca él se agachó ante el municipio para que le dieran obra. Entonces tenía él un carácter definido igual que Raúl Zárate. De hecho, íbamos a las reuniones de las gentes ahí en la Casa de la Cultura, y como ahí dan bocadillos y bebida, pues nos poníamos a reírnos realmente de la gente Popov y fifí. Porque eso iban. Ellos iban a lucir sus galas, mientras que los otros dos pintores y tu servidor, que yo era seguidor fiel de ellos por su libertad, por su manera de pensar, nos reíamos de la gente y no podían hacer nada, porque ellos eran los grandes maestros también de la pintura en Irapuato. No era un cobijado del municipio, ninguno de los dos. Nunca quisieron estar cerca de un municipio que les diera obra. Sé que el mural que está ahí atrás en el Cabildo, sí lo hizo él, pero ve al mural de Cuerama, sí, ahí está, ahí hay pinceladas mías, porque te digo, era buen amigo mío. Bueno, no amigo, éramos camaradas, porque él me decía mi camarada, no amigo. ¿Qué frase te acuerdas principalmente del Charro González cuando él defendía sus puntos o comentarios? ¿De qué platicabas con él? Pues platicábamos mucho acerca del sinarquismo precisamente, porque a él le tocó vivirlo una parte. ¿Él era sinarquista? No, él si algo no le gustaba mucho era la formación católica, ni la formación acerca de la iglesia. O sea que fue excluido de alguna forma por el poder, por no coincidir ideológicamente. Así es, a él y a Raúl Zárate. Raúl Zárate terminó sus días mal. Un exilio artístico. Así es. Él, de hecho, tenía un taller por la calle de Manuel Doblado, no, por la calle de Obregón, era el número 666, y le puso La Castañeda. La Castañeda fue
el lugar de los locos en Ciudad de México. Entonces, él iba en contra totalmente de un concepto conservadorista, de un concepto de no libertad. Era un hombre libre. Era un hombre libre totalmente. Y desgraciadamente, pues como todos los buenos artistas terminan en la pobreza y olvidados. ¿Por qué? Porque van en contra pues de lo tradicional, de lo que aquí no hemos podido quitar. Por eso no hemos podido hacer un lado el Partido Conservador del PAN y del PRI. Está por caer, ¿no? Yo espero que en estas elecciones tengamos la conciencia y las ganas, la ciudadanía, de probar la libertad, de probar que nuestras capacidades como humanos y que tengamos la decisión de poderlo hacer. Yo admiro a la gente que tiene el concepto y la capacidad para poder luchar a pesar de caídas, a pesar de todas las situaciones, a pesar de amenazas, a pesar de que es uno excluido de una sociedad conservadora, sigamos luchando. Y vamos a seguir luchando, porque nosotros tenemos la razón, porque nosotros estamos a favor de un pueblo, no estamos a favor de los riquitos y de los fifís. Y no que ellos estén también en contra de la gente que tiene dinero, no, porque cada quien tenemos la capacidad para poder hacer grandes, no solamente económico, sino de pensamiento. Ese es mi criterio. Wow. Pues te agradezco mucho por este brevario cultural que nos diste y sobre todo en la historia. Creo que hace falta rescatar más etapas históricas de nuestro Irapuato, de nuestra izquierda mexicana y sobre todo el contexto de cómo fue la izquierda en Irapuato, cómo se construyó, cómo se consolidó, se derrotó, se traicionó a sí misma quizás, sí. Pero hoy cómo se recupera y se levanta. Y creo que hoy eso es muestra de cómo personajes que antes estaban en otros partidos políticos, hoy se les abrió la puerta en Morena y desde entonces se les ha permitido hacer una política distinta. Y a veces ahí radica algo que nos separa del triunfo en el 27, tiempo, pero también ojalá que nos permita el pueblo de Irapuato sobre todo y Guanajuato como estado, sí, darnos la oportunidad de que conozcan más a Morena. Yo voy al 100 a que vamos a ganar nuestro estado y vamos a hacer un cambio muy importante, porque no es la fe nada más, es el esfuerzo de cada uno de nosotros por mejorar a nuestro país y sobre todo a nuestro estado. Pues Ricardo. Qué gusto, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Gracias.